Ahora vamos a dar la definición de una función cuadrática. Una función cuadrática es la función polinómica de segundo grado cuya expresión general es f de x igual a por x al cuadrado más bx más c. Recuerden que esta f de x es una notación. Esto también se puede entender como y igual a por x al cuadrado más bx más c, donde A, B y C son números reales. Y hay una, digamos que salvedad, y es que A, o sea, este primer numerito de acá, tiene que ser distinto de cero. Porque si A vale cero, recuerden que todo lo que entra a multiplicar a cero se vuelve cero. Entonces sería este pedacito de la función cero. Y eso es lo único que hace que una función sea cuadrática, que debe de tener un x a la 2 y que ese número, ese grado, es el número más grande, ese exponente es el número más grande que hay en esa función. O sea, no puede haber x a la 3, x a la 4, sino simplemente x a la 2. Debe de haber sí o sí un x a la 2 y ese x a la 2 pues va a ser el grado de la función, o sea, el exponente más grande que hay en esa función. Ahora, características principales. Su gráfica es una parábola. Es una parábola que va a abrir hacia arriba o va a abrir hacia abajo. Quiere decir entonces que va a tener o esta forma, que abre hacia arriba, o va a abrir hacia abajo. Y también hay que tener presente que el punto más, en este caso sería el punto más bajo, sería este más o menos, que llamamos vértice, puede estar ubicado pues en cualquier cuadrante. Igual el punto más alto, que sería este más o menos, que también se llama vértice, puede estar ubicado en cualquier cuadrante, bien sea el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante, o puede estar ubicado pues, en el origen del plano cartesiano. Entonces, para poder calcular el vértice, vamos a emplear la siguiente fórmula. El vértice es un punto, y ese punto va a tener una coordenada en x, que va a estar dada por la fórmula menos b dividido 2 veces a. Recuerden que b es el número que está acompañando a la x y a es el número que está acompañando a x al cuadrado. Entonces simplemente reemplazar y ahí obtendríamos la coordenada en x. Para obtener la coordenada en y, lo que hacemos es reemplazar la función en ese valor que nos dio la coordenada x. O sea que hay que reemplazar la función en menos b dividido 2 veces a. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, a mí el vértice me dio un valor de 5 al hacer esta operación. Quiere decir entonces que en la función voy a reemplazar todas las x por 5. Hago la operación y esa sería la coordenada en y. Los cortes con el eje de las x sí tiene, entonces se van a encontrar de la siguiente manera. Cortes con el eje x se da cuando la y es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos otra vez al plano cartesiano. Vamos a tener el eje de las x, el eje de las y, y vamos a colocar una función cuadrática que abra hacia abajo. Entonces, en este caso, si ustedes observan, la función me toca el eje de las x en 2 puntos, en este caso. Y los toca, estos 2 puntos se dan porque la y vale 0, o sea, no hay un valor ni hacia arriba ni hacia abajo. No hay un valor hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que la y en la función está valiendo 0 para que estos puntos sean los que cortan, sean los puntos de corte de la función con respecto al eje de las x. Quiere decir entonces que si mi función es ax al cuadrado más bx más c, esto va a estar igualado a 0. Y acá lo que tenemos que hacer es resolver, hay que resolver una ecuación de segundo grado. De segundo grado. Y estas ecuaciones de segundo grado se resuelven con la fórmula general que nos dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo esto dividido 2 veces a. Toca resolver esa
ecuación cuadrática por la fórmula general, o también se puede resolver, si es posible, factorizar. Cualquiera de las dos maneras se puede emplear en este caso. Y ahora, el corte con el eje de las y se da cuando la x vale 0. Y ese sería entonces el caso más sencillo, porque recuerden que la fórmula de nosotros es y igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces vuelvo de nuevo al plano cartesiano. Este es el eje de las x, este es el eje de las y. El eje de las y. Entonces, si mi función me está cortando el eje de las y, sería por ejemplo este punto de acá. Esto se está dando es porque la x no tiene un valor ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, o sea que la x vale 0. Si la x vale 0, entonces a por 0 da 0, b por 0 da 0, quiere decir entonces que el corte con el eje de las y es el valor de la c, o sea, del término que no trae x, que también se conoce como término independiente. Ya con esos puntos que obtenemos, que vienen siendo en realidad 3 o 4, serían 4 en este caso, sería corte con el eje de las y, que sería 1, corte con el eje de las x, que por lo general son 2, o no tiene, también puede darse el caso que no se dé corte con el eje de las x, que son 2 en este caso, y el último sería el vértice. Entonces ahí tendríamos 4 puntos, con esos 4 puntos se puede hacer la gráfica. Si llegado el caso la función no tiene cortes con el eje de las x, por ejemplo, ¿cuál sería este caso? Miremos una función de este tipo. Voy a tener eje de las x, eje de las y, eje de las y mi función, entonces es una función que pasa por acá. Si ustedes observan, esta función no me está tocando el eje de las x, se puede dar ese caso. Cuando se da ese caso, entonces, como me hacen falta puntos, me toca tabular. ¿Qué es tabular? Pues empezar a darle valores a la x para obtener valores de y. Listo, básicamente sería eso. Vamos a mirar entonces un ejemplo sencillito. Vamos a decir que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 3x más 4. Y vamos entonces a graficar. El objetivo de esto es graficar esa función. Entonces, para graficar esa función, pues vamos a primero encontrar el vértice. Entonces, para poder hallar ese vértice, empleamos la fórmula que me dice que la coordenada en x de ese punto va a estar dado por menos b dividido 2 veces a. Hay que recordar que en este caso el b viene siendo el número 3. Entonces acá sería menos 3 dividido 2 veces a, y el a vale 1. Hay que tener presente, recuerden que esta fórmula es ax al cuadrado más bx más c, donde a es el término que está acompañando a x al cuadrado, que viene siendo un 1, no hay nada acá, es un 1. La b es el término que está acompañando a la x, en este caso es un 3, y la c es un 4. Para hacer esta operación, entonces nos queda que menos 3 dividido 2 por 1 es 2, eso es igual a menos 1,5. Esa sería entonces la coordenada en x. Ya después con esa coordenada en x, pues hallo la coordenada en y. ¿Cómo hallo la coordenada en y? Simplemente reemplazo este menos 1,5 en la x. Nos va a quedar entonces menos 1,5 al cuadrado más 3 por menos 1,5 más 4. Y ese sería entonces el valor de nuestra y, de nuestra coordenada y. Ahora sí, al hacer eso en la calculadora nos va a dar lo siguiente. Tendríamos menos 1,5 elevado al cuadrado más 3 por menos 1,5 más 4. El resultado es 1,75. Quiere decir que esa coordenada en y está dando un valor de 1,75. Ya después de hacer esto, vamos al otro paso, que es encontrar cortes con el eje de las x.
Sabemos que este corte con X se da cuando la Y tiene un valor de 0. Quiere decir entonces que acá reemplazamos, recuerden que este f de x es lo mismo que tener una Y, reemplazamos esta f de x o esta Y por un 0, nos queda entonces que 0 es igual a x al cuadrado más 3x más 4. Y esto dijimos que se podía resolver, bien sea factorizando o también se puede hacer empleando la fórmula general. Vamos a hacerlo por la fórmula general porque no siempre se puede factorizar. Entonces digamos que la manera más sencilla, la que siempre nos va a dar es empleando la fórmula general. Entonces decimos que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo esto dividido 2 veces a. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Entonces recuerden, a es el número que está acompañando a x al cuadrado. En este caso tiene un valor de 1. B es el número que está acompañando a la x, en este caso es 3. Y C es el término independiente que va a ser el número 4. Es cuestión de reemplazar acá valores. Entonces decimos que x es igual a menos b, o sea, menos 3. Más o menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por c, que vale 4. Todo esto dividido 2 veces a, o sea, 2 veces 1. Vamos a hacer entre las operaciones. Esto va a quedar menos 3, más o menos, raíz cuadrada, 3 al cuadrado me da 9. Y acá aplicamos ley de signos. Menos por más da menos, menos por más da menos. Menos 4 por 1, 4, 4 por 4 da 16. Todo esto dividido, 2 por 1 queda 2. Nos va a dar entonces menos 3 más o menos raíz de a 9 le quito 16, ahí se aplica lo que se aplica con los enteros, tiene signos contrarios, hago una resta, a 16 le quito 9, me da como resultado 7. Y observo cuál de los dos números es el más grande es el 16 que tiene signo negativo, o sea que va a quedar menos 7 dividido 2. Si ustedes ingresan eso en la calculadora, o sea, si ustedes hacen el pedacito de raíz de menos 7, si hacen el pedacito de raíz de menos 7 en la calculadora, les bota error. Recuerden que no pueden haber raíz cuadrada negativa de un número negativo. Nos da error, quiere decir que no tiene corte. No tiene corte con el eje X. Ahora sí, faltaría otro paso, que sería hallar el corte con el eje de las Y. Vamos a decir acá que el corte con el eje Y se da cuando la X tiene un valor de 0. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Por qué es lo más sencillo? Porque se quita todo lo que tenga la X. O sea, X, esto va a dar 0, esto va a dar 0, quiere decir que nada más me va a quedar 4. O sea que Y es igual a 4. En ese orden de ideas solo tengo dos punticos. Y igual a 4. ¿Cuáles serían los dos punticos que tenemos? Tenemos el vértice que viene siendo un punto, que ese vértice recuerden que tiene coordenadas menos 1,5 y tiene coordenadas 1,75. Y en X 1,5 negativo y en Y 1,75 y el corte con el eje de las Y que nos está dando 4. Quiere decir que para poder hacer esta gráfica mínimo se necesitan 3 puntos. O sea que para hacer la gráfica y que quede bien definida tenemos que tabular. ¿Qué es tabular? Inventarnos dos numeritos. Yo quiero inventar dos numeritos que van a ser el número menos 2 y el número 1. Quiero emplear esos números y el número menos 1. Ahora sí, lo que vamos a hacer es hallar los valores de la Y. Para poder hacer eso, entonces lo único que hacemos es reemplazar este valor de menos 2 en la fórmula. ¿En cuál fórmula? Pues en esta de acá. Entonces nos va a quedar menos 2 al cuadrado. Nos va a quedar menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 4. Simplemente donde teníamos la X, le metimos el número menos 2. Acá, menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 4. Procedemos a hacer entonces la operación. Vamos a hacer esta operación. Menos 2 al cuadrado da como resultado 4. Más por menos da menos. 3 por 2 da 6. Más 4. A 4 le sumo 4. Me da 8. Y a 8 le quito 6. Da 2. O
sea que cuando la x vale menos 2, la y vale 2. Vamos a hacer lo mismo con el menos 1. Entonces va a ser menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 4. Procedemos a hacer la operación. Eso nos va a dar menos 1 al cuadrado es 1, más por menos da menos, 3 por 1 es 3, más 4. Procedemos entonces a 1 le quito 3, da como resultado menos 2. Menos 2 más 4 da como resultado 2. Ahí ya sí tendríamos 4 puntos. Este es un punto que tiene coordenadas x menos 2, y2. Este es otro punto que tiene coordenadas x menos 1, y2. Tenemos el corte con el eje de las y y tenemos el vértice que viene siendo también otro punto. Este solamente es un punto. Recuerden que esta es la coordenada x, esta es la coordenada y, eso es un punto. Ahí tendríamos 4 puntos, suficiente para hacer la gráfica. Procedemos entonces a hacer la gráfica. Eje de las x, eje de las y. Por acá vamos a tener el número menos 1, menos 2, menos 3. Por acá vamos a tener el número 1, 2, 3. Dejémoslo ahí. Y procedemos entonces a ubicar, ahí el 4. Y procedemos a ubicar los puntos que tenemos. Primero el vértice. El vértice nos dice que es en las x menos 1,5 y en la y es 1,75. Menos 1,5 y 1,75. Menos 1,5 es la mitad entre el menos 1 y el 2. Y 1,75 sería por acá. Acá sería 1,5, o sea que 1,75 está como por acá, más o menos, un poquito más arriba del 1,5. Voy a corregir acá, acá no es el número 2 y acá no es el número 1, sino al revés, número 1 y número 2. El 1,75 vendría más o menos por acá, cerquita al número 2, o sea que este viene siendo el vértice. Vértice tiene coordenadas menos 1,5, 1,75. Ahora sí, vamos a ubicar corte con el eje de las y. El corte con el eje de las y nos dio un valor de 4, o sea que sería este de acá. Este es el corte con el eje y. Y ahora ubicamos estos dos puntos que fueron los que tabulamos. Menos 2 en la x, 2 en la y, menos 2 en la x, 2 en la y, sería este puntico de acá arriba. Y el otro es menos 1 en la x, 2 en la y, o sea que sería este puntico de arriba. Ahora sí, ya lo que falta es unir esos puntos. ¿Cómo se unen esos puntos? Pues se unen con una curva. Vamos a tratar entonces de hacer esa curva lo mejor posible. Entonces esa curva pasa por este punto y sube cortando por el 4. Y lo mismo va a pasar entonces hacia el lado izquierdo. Tenemos la curva y recuerden que eso se puede extender porque la función viaja hasta el infinito negativo, infinito positivo en el eje de las x, y en este caso hacia infinito positivo en el eje de las y, o sea que sube, y por acá también subiría de manera simétrica, o sea de manera parejita con respecto al lado izquierdo. Listo, más o menos este es el bosquejo de la función, de esa función cuadrática. Ahora es importante pues comparar lo que acabamos de hacer con algún software. Vamos a hacerlo con GeoGebra. Vamos a verificar si lo que hicimos es similar a lo que GeoGebra hace graficando esta función. Vamos a copiar la función. Recuerden que es la función y igual a x al cuadrado más 3x más 4. Vamos a GeoGebra y copiamos entonces y igual a x al cuadrado más 3x más 4. Muy bien. Importante verificar este puntico de acá, que recuerden que este puntico es el punto más bajo de la función. A nosotros nos dio coordenada menos 1,5 en la x y en la y, menos 1,5 en la x y en la y nos dio un valor de 1,75. Si observan es este puntico de acá, efectivamente ese es el puntico más bajo que tiene la función, que se llama vértice, y si observan corta el eje de las y en el punto 4. Nosotros adicional generamos dos punticos. ¿Cuáles fueron los dos punticos? Por los que tabulamos. Dijimos que cuando menos 2 se daba en la x, en la y estaba valiendo 2, y efectivamente es este puntico que también hace parte de la
función, o sea que vamos bien. Y el otro punto que generamos fue -1 en la X, 2 en la Y, que sería este otro punto. Entonces, si ustedes observan, pues lo que tenemos ahí es algo similar a lo que tratamos de bosquejar, de dibujar. Sería este pedazo similar a lo que graficamos siguiendo los pasos. Entonces, sería algo similar a esto que tenemos acá. Ya vean que pasa por -4, pasa por -4. Este puntico de acá, este puntico que tenemos nosotros acá, este puntico que tenemos nosotros acá viene siendo este de acá, este que es el vértice es este de acá, este que viene siendo el otro punto que salió de -2,2 es este de acá, y el corte con el eje de las X sería, con el eje de las Y, qué pena, con el eje de las Y sería este que pasa por 4. O sea que básicamente es algo similar a lo que nos está mostrando GeoGebra.